Como todos sabemos, Lali sacó la canción con Dillom, una colaboración muy esperada también, la segunda entre ellos, en esta oportunidad adentro del disco de Lali. Disco que yo creo que también es una bisagra en su carrera, ya es un artista que ha pasado por muchísimas cosas y yo creo que está yéndose para un lado un poco más maduro de lo musical, pero son cosas que vamos a hablar en la reacción. Así que sin mucho más vamos a ver qué onda Lali y Dillom en la canción 33, sin mucho más vamos a ver con qué nos encontramos. A ver qué onda. Ok. ¡Ey! Me gusta. Qué bonito. La transición que ha hecho esta mujer, la verdad es... Ya no tengo tantos amigos, pero son los míos. Si no me da gracia, ya no me río. Sí. Algunos dicen con la edad se pierde la ilusión de todo el tiempo por pasado siempre fue mejor. Es una búsqueda que me parece que es muy correcta, la verdad. Pensemos también que ella es una artista de 33 años, que ha pasado también que no es una vida muy común, chicos. O sea, ha pasado por muchos lugares, ha pasado por muchas formas, por lo más comercial, por el pop súper rosa, y ha hecho una transición que me pareció muy orgánica, la verdad, a este tipo de música. No digo que se va a encerrar en este tipo de música, pero sí que me parece que tal vez ya está en una edad que no sé si tanto tiene que ver con algo, con el número, ¿no? Con tu edad, sino con lo vivido. Yo siento que también es una persona que ha pasado por mucho, ha pasado por muchos estilos, y no es una de las vidas más comunes, digamos, del mundo. Son como 4 o 5 vidas en nada, en ¿cuánto? 25 años de carrera, no sé. Pensemos también que la gente que la escucha ha crecido con ella. Y siento que su carrera está como yendo orgánicamente por un lado más fiel a otra edad. También de que, bueno, ya no me río de lo que me reía antes, o no me río por compromiso, ya no tengo 500 amigos, sino que ya es un poquito un grupo más cerrado. Son cosas que te van pasando cuando vas creciendo. Que lo ponga en su música habla también de una maduración musical, que no quiere decir que se encierre en este tipo de música y que no vuelva a ser pop o algo más superficial si se quiere. Pero las letras ya tienen un contenido distinto, habla de cosas importantes, es otro punto en su Se carrera. me pasó en un suspiro, los que se fueron los llevo conmigo. Estoy en la cresta de la ola y no da vértigo. Antes buscaba el hit, ahora hago clásicos. Y ¡Claro! ahora ¿Ves? Ahí va. soy yo la que le gana el tiempo. Yo caí, me morí, renací, me Sí. quedan los recuerdos. A ver, también. No sé si, pido, ese lugar me da como muy las vibes donde se filmó. No me importa, no sé si es el mismo lugar, pero tiene las mismas vibes. Y siento que también esa canción, que es un poquito más punk, fue como una buena entrada también a esta parte, ¿no? Y si bien es una persona muy joven, a ver, tiene 33 años, es lo que yo decía también, esto ya me caí, ya resucité, ya como que bueno, tiene mucho de escribir, tiene mucha vida vivida, entonces también por eso te encontrás con una persona de 33 años que está escribiendo una canción que dice, ya me pasaron, mira, 45 vidas he vivido, entonces claro, tengo mucho que contar. Y también siento un poco, no sé si ustedes compartirán conmigo esto, de que en la industria de la música a veces si no haces lo que el público espera, o tus managers, o la disquera, o lo que sea, esta oleada de cosas de tendencia, medio que está mal. Entonces esto es ir a otro lugar completamente diferente donde no todo el mundo esperaba eso. Y un artista de puro pop que se cambia esto, que ya digo, no va a ser para siempre, supongo yo, es bastante controversial, o por lo menos en una época lo era. Ahora está un poco más mezclado, como que todos pueden hacer cualquier tipo de género. Pero yo creo que es un momento de no ir a lo seguro, y eso a mí, saben que me recontramueve la verdad. Y ahora no, ya no me lleva el viento. Claro, ¿ves? Yo caí, me morí, renací en mi mejor momento. A veces miro para atrás y me da calofríos. Tantos amigos perdí en el camino. Bueno, ¿ves? La voz de Dillom es mucho más acorde un poco a este género, ¿no? Siento que queda como mucho más orgánico. La voz de Lali es una voz muy suave. Por momentos cuando quiere generar potencia lo hace por medio de la estridencia. Eso está buenísimo. Tiene una voz muy grave también, pero más que nada en esos momentos juega con la proximidad y con el aireado. Entonces es una voz que queda muy contrastante con este género. En cambio la de Dillom hace... Siento la culpa que me come por estar acá, pero tenía que ser así. También, otro. Pienso en cuál es mi destino, mientras termino otra copa de vino. Tengo bien claro que un día esto se va a terminar y preparado para cuando llegue el gran final. Y uno se acerca un poco a la muerte ya también. No, bueno, no tan así, pero estoy tan congestionado, perdón. Si me ven la cara destrozada es por eso. Tengo mucha alergia. No, pero es como que, a ver, no. Ay, me pegó el antigripal, perdón.
No es eso en sí. Lo que en realidad sucede es que, claro, estás más consciente de otras cosas, como que pones el foco en las cosas más verdaderas. Esto también lo que yo decía del grupo de amigos, pero uno se pone también a pensar en, bueno, a ver, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué estoy haciendo para mi futuro? ¿Estoy bien por dónde estoy yendo? Lo que hace 10 años que vengo buscando, ¿es lo que ahora realmente quiero o cambió un poco el objetivo de mi vida? ¿O lo que yo creía que era para mí? Porque también es dinámico el objetivo de la vida. O chicos, es para una charla realmente TED, pero no. La cuestión acá es que es una canción con mucho más contenido en letra. Eso está bueno. Y ahora soy yo. ¡Sí! La que le gana el tiempo. Yo caí, me morí, renací, me quedan los recuerdos. Upa, ¿qué pasa? Y ahora no. Está muy bien buscado, gracias por esto. Las voces muy estridentes, como la de Dillon en este caso, ella tiene la voz bastante más aireada en este momento en el coro. Está muy bueno esa búsqueda que yo siempre digo, chicos, los estridentes siempre gana presencia ya por el hecho de ser estridente. Entonces a Dillon lo corrieron un poquito más para atrás y quedan las dos voces en el mismo lugar. El agudo y la estridencia ya gana presencia por el simple hecho de ser agudo o de ser estridente. Entonces la voz más suave la dejaron donde correspondía y la de Dillon la bajaron un poquito, entonces en la escucha general se escucha más amalgamado. Esa es la mezcla. Divino. Ya no me lleva el viento. Yo caí, me morí, renací en mi mejor momento. Un poco menos de humor, ¿Ves? un poco más de ansiedad. Acá. No me calienta gustarte, yo puedo ser tu mamá. Disfruto de la ironía, ya no me acuesto de día. Yo vivo en mi fantasía, si muero, muero en la mía. Mirá, si hay algo que uno ha aprendido con la vida es que no hay nada más lindo que acostarse temprano. Es una de las enseñanzas también. No, pero posta, yo creo que también está resumiendo en frases que no son literales, ya una postura tuya. De decir, bueno, mira, la verdad, ya no sé si tengo ganas de hacer esto. ¿Iba con la ola? Sí, iba con la ola un poco. ¿Quién no ha ido con la ola? Pero esa independencia que ganás cuando empezás a retirarte de esa ola y de la masa es maravillosa y te dura para siempre, ¿eh? Lo que no quiere decir que no vuelvas a jugar un poco con eso. Obviamente, porque qué decir que sos. No. Tras las luces se prenden, la habitación se vacía. Y recuerda que estás solo al final del día. No puede quedar bien con el diablo y Dios. Y por eso prefiero quedar mal con los dos. Y ahora soy yo el que le gana el tiempo. Laringe altísima. Ya, bueno, a ver, no vamos a analizar la voz de Dillon con mucha técnica y toda la bola, porque yo siento que más que nada como un concepto, Dillon cantando. Es una voz muy particular que encuentra la estética, la verdad. Para mi punto de vista, a mí me ofrecieron reaccionarlo cuando empecé recién en el canal hace como 4 años atrás y realmente no podía abordarlo. De ninguna manera, no sentía cómo, que yo también pude como comprender un poco el concepto de él y de su música. Y es lo más, la verdad. Ya caí, me morí, renací, me quedan los recuerdos. Está buenísimo. Y ahora no, ya no me lleva el viento. Ya caí, me morí, renací en mi mejor momento. Y es también un poco ese rock de los 2000, ojo, porque tiene una onda eso. ¿Están violines? ¡Ah! ¡Qué drama! Me encanta. Está re bien producido, Genial. Cómo me gusta Gracias, Lali, también un poco por representarnos, Te lo digo la verdad. Y me encanta que sean amichis también, porque son recontra amigos. Creo que también Lali va a ganar más público, con este tipo de música. Es también un poco acompañar el crecimiento de la gente que la escuchó desde sus inicios. Es súper lindo también ver cómo va progresando y cambiando un artista, tanto en la estética como en el tipo de música que hace. Pero yo quiero saber su opinión, así que acá abajo, obviamente, en los comentarios voy a dejar un comentario fijado con el link al video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones. Y si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, ponerle me gusta y déjenme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.